La entrevista a la carta. Doctor Rivera, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues revisemos un poco las propuestas, las preguntas que ya han sido pues presentadas por el presidente Guillermo Lasso. Justamente escuchemos un poco acerca de lo que dijo, acerca de los ejes temáticos en cuanto a estas 8 preguntas. En segundo lugar, la calidad institucional. Se trata de mejorar nuestras instituciones y su funcionamiento y de que ellas se vean efectivamente representadas la voluntad popular. Y tercero, el medio ambiente, porque se trata de cuidar la Pachamama, la casa de todos y de los que vendrán después. 3 ejes importantes, doctor: seguridad, democracia y protección del medio ambiente. Pero, ¿cómo ve usted una consulta popular en estos momentos para este gobierno? Y lo pregunto porque, pues, obviamente tiene una relación directa y siempre la ha tenido con la popularidad que tiene cada gobierno que la está proponiendo la consulta popular. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, podríamos decir que una consulta popular o ciudadana, ya sea en la modalidad de plebiscito o de referéndum, siempre son mecanismos de democracia directa que ayudan a procesar los conflictos y ayudan para que la gente se pronuncie. Sin embargo, como usted mismo lo señala en su inquietud, tiene mucho que ver con los tiempos, el momento político, la coyuntura, el desgaste o el proceso de deslegitimación que tiene un gobierno. Con frecuencia, las consultas pueden ser muy sólidas cuando un gobierno goza de una apreciable credibilidad, es decir, cuando la gente cree en la palabra de ese gobierno. En el presente caso tenemos un gobierno disminuido, un gobierno que ha bajado sus niveles de credibilidad y de confianza ciudadana. Sin embargo, peor sería no hacer nada. Siempre es bueno acudir a los pronuncios. Pero en eso también corre un riesgo de que con frecuencia, y muchos que analizan el tema lo han advertido con cierta razón, es que no siempre el elector se pronuncia sobre el contenido de lo consultado, sino aprueba o desaprueba a quien propone las preguntas. Es decir, se vuelve una especie de plebiscito de apoyo, de rechazo al gobierno. Ese es un riesgo que se podría evitar haciendo que la ciudadanía se apropie de la temática y sobre todo de aquellos temas que pueden ser más sensibles para la vida democrática. Pongamos el ejemplo, la propuesta de la extradición para los crímenes transnacionales como el narcotráfico. Eso es muy bueno. El correísmo se encargó de dejar en su constitución un candado de complicidad para con el narcotráfico. El redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en la medida en que el escenario internacional ha cambiado. Ya no tenemos un enemigo vecino, tenemos enemigos que tienen que ver con la criminalidad transnacional, como el terrorismo, la violencia, el narcotráfico y otro tipo de delitos. O disminuir las potestades del Consejo de Participación Ciudadana que devino en un microcongreso donde 4 deciden designaciones muy relevantes para la vida nacional, son preguntas de contenido sustantivo. Doctor, hay otras obviamente que...
Sí. Doctor Rivera, me gustaría un poco analizar cada uno de los ejes con usted. Por ejemplo, usted lo mencionaba hace un momento, el tema de la seguridad, que ha pasado a ser el tema de mayor preocupación por parte de los ciudadanos. Recordamos cuando antes pues se hacían las encuestas y la mayoría de la gente respondía cuál es su mayor preocupación y hablaba la economía, cómo se encuentra el país, como la falta de trabajo, etcétera. Ahora realmente la preocupación por la seguridad es tan grande que ha llegado a ser un tema fundamental. Usted considera, lo decía hace un momento, hay el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, esa es una de las preguntas. La otra tiene que ver con la extradición de ecuatorianos cuando están relacionados al crimen organizado transnacional, y también está el tema de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, que a pesar de ser pues un órgano independiente, la Fiscalía, todavía existe la intervención del Consejo de la Judicatura pues en la selección, en la evaluación, en la sanción, etcétera. ¿Qué tan importante puede ser que tal vez las personas esto lo apropien? Porque obviamente el tema de la seguridad, como se lo dije, es una problemática gravísima en nuestro país, y tal vez en este sentido sí lo vean de una forma separada. Esperemos que así suceda. El tema de la inseguridad, de la violencia, del asesinato, del sicariato, que tiene como fuente esencial el narcotráfico, la lucha por los territorios del tráfico y de consumo, quizá es uno de los problemas mayores que tiene el Ecuador. Problema que no puede politizarse llevándole a la vertiente de apoyo o no al gobierno. El Ecuador necesita más seguridad. Probablemente las preguntas se quedan cortas. Se esperaba, por ejemplo, una pregunta de legitimidad de algún convenio con potencias que tienen experiencia en la lucha contra el delito transnacional. Pero bien, me parece que la extradición para quienes están metidos en delitos transnacionales como el narcotráfico o el terrorismo, que han afectado la justicia en otros países que no sea el nuestro, es absolutamente bienvenida la extradición, porque lamentablemente tenemos que decir que en el Ecuador no hay una justicia fiable. Hay un mecanismo de complicidades y de corrupción donde están jueces, fiscales, abogados que son funcionales al delito. Por cierto que hay excepciones, porque si hay gente proba y honorable. La extradición entonces es un planteamiento que es muy bueno para al menos amedrentar a quien se mete en estos delitos transnacionales. Igualmente, la necesidad de redefinir el rol de la fuerza pública, en específico de las Fuerzas Armadas, para que pueda ser un apoyo de complementación en la lucha por la seguridad interna, también es una propuesta bienvenida, porque como les señalé, el escenario para la fuerza pública ha cambiado. Hoy el enemigo no es un eventual invasor o la amenaza de un vecino. Las amenazas son del crimen transnacional, del narcotráfico, del secuestro, de todos estos delitos internacionales. Y también el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, porque la Constitución correísta dejó una fiscalía débil, apremiada, mediatizada por otros intereses. Darle mayor autonomía a la Fiscalía para que actúe en la indagación de los delitos también es algo pertinente. Entonces usted ve que de las 8 preguntas tiene 3 que se vinculan al tema de la seguridad, y eso es muy importante. Sin lugar a dudas, es algo que todos los ciudadanos deben tomar en cuenta. Usted lo decía hace un momento, la intervención de las Fuerzas Armadas es fundamental para que no sea necesario pues estar con decretos de estados de emergencia continuamente, que haya esta participación por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Usted considera que eso puede ser bienvenido por parte de los ciudadanos, es decir, que va a ser tomado en cuenta? Yo espero que sí, porque el estado de indefensión de la ciudadanía es espantoso. La gente no puede caminar,
la gente no puede ir a la escuela de sus hijos, la gente no puede ir a una cafetería. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque las bandas de narcotráfico han reaccionado frente, ahí sí, a una decisión positiva y valiente del gobierno de enfrentar al narcotráfico, actividad que actuaba con la complacencia de los gobiernos anteriores o que cohabitó con el régimen autoritario del presidente Correa. Si hoy tenemos un objetivo nacional, todos los ecuatorianos, es combatir, es pelear y enfrentar a la criminalidad transnacional y sobre todo al narcotráfico. Yo creo que ese sí es un tema sensible que afecta la vida diaria de los ecuatorianos. Y la policía no puede estar indemne sola, necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas, de su ejército, en las calles, al menos como un acto disuasivo para enfrentar la criminalidad. Por cierto, que también tiene riesgos. En cualquier país tiene el riesgo el involucrar a la institución militar en asuntos de seguridad interna. Pero tal es la magnitud de la amenaza y tal han sido los cambios y la mutación a nivel internacional que las Fuerzas Armadas tienen que redefinir su rol, que los acerque también a cooperar y a complementar y a reforzar el papel de la policía en los actos de prevención y de vigilancia en torno a la seguridad interna de los ciudadanos. Revisemos ahora el siguiente tema que tiene relación con fortalecer la democracia. Una de las preguntas es reducir pues el número de asambleístas, que actualmente es de 137 y se estima que después de este censo va a tener que ser de 152 en base pues obviamente a otro criterio. Esto es fundamental porque hemos visto también que no solamente el gobierno, la Asamblea Nacional tiene una aceptación mínima. Tal vez esta consulta sea también pues tomada en cuenta por parte de los ciudadanos. Mire, yo sé que esta pregunta puede ser popular. Si de pronto le preguntaban que el asambleísta no gane tanto, sino gane el salario mínimo unificado, probablemente el 80% de los ciudadanos le apoya, porque la representación está muy venida a menos, está absolutamente deteriorada, deslegitimada, porque la gente que hace política en el Parlamento parecería que tiene los pies en el aire y no en la tierra, y parecería que vive un mundo paralelo, no el mundo real de la gente. Pero yo me haría una reflexión aquí. El problema de la representación no es de cantidad. El problema de la representación es de calidad. Le daría bien a un país que tenga 152 asambleístas, la mayoría tontos, o que tenga 100 donde también la mayoría sean tontos y mediocres. Ahí me parece entonces que hay matices que obviamente en un acto plebiscitario poco cuenta, porque en los mecanismos de la democracia directa ya no es posible ver grises, es blanco y negro. Usted vota a favor u vota en contra. Lo único que yo diría es que lamentablemente en este ámbito del debate político el problema es de la calidad. Y entonces cuando uno dice la calidad, se dice entonces pidamos que quienes se postulan a la asamblea tengan por lo menos un tercer nivel. Tampoco eso garantiza calidad en la representación. Cualquiera lleva debajo de su axila un título universitario o de cuarto nivel obsequiado por cualquier universidad de garaje u online. Eso no. Lamentablemente creo que eso tiene que ver también con el debate de un país, con la madurez política de los electores, con la responsabilidad de las organizaciones políticas que deben reclutar a los mejores, no a los peones del caudillo o del propietario del movimiento. De tal manera que este tema no necesariamente resuelve el problema esencial que tiene que ver con la calidad. Y como hay un principio universal del derecho a elegir y a ser elegido, probablemente si se pone requisitos de preparación académica
para acceder a un puesto de representación, la Corte Constitucional, como ya se pronunció en el pasado, diga que eso va contra los principios universales del derecho a elegir y a ser elegido. De tal manera que ese tema me parece que tiene mayores complicaciones, mayores temas de fondo. Ahora, sin lugar a dudas, en esta pregunta pues no se habla de la calidad, eso respondería más bien a una valoración que sea pues manejada con ética por parte de los movimientos políticos. La pregunta, sin embargo, es: ¿vamos a tener mayor cantidad de asambleístas? Tal vez así lo vean los ciudadanos, y pues la respuesta parecería obvia en que no hayan mayor cantidad de asambleístas. Podría ser, lo veo de esa manera, tal vez me equivoque, pero creo que la gente también está cansada de que haya mayor, digamos, usted lo decía hace un momento, que no se está hablando de cuánto gana, digamos, el asambleísta, el legislador, pero obviamente si hay mayor cantidad de asambleístas, se está destinando un mayor recurso por parte del gobierno para pues tener a este gran número de asambleístas, y obviamente la gente lo que menos quiere es que se destinen recursos para legisladores que a veces no sienten los ciudadanos que los están representando, por no decir la mayoría de las ocasiones. El gran problema es de la calidad. El gran problema es que nunca antes hemos tenido tanto deterioro, de mediocracia, diríamos, de vulgarización, de farandulización de la política. Y podríamos decir que tan grave el problema del Ecuador es de la pobreza social de la mayoría de los ecuatorianos como de la pobreza de la representación. Hay personas que llegan a la representación arrastrados por el número de su organización o por la relevancia del caudillo, del propietario del movimiento, y que son personas con bajísimo nivel de preparación. No se olvide usted que más de una ocasión ha habido legisladores que se han atrancado en leer 3 o 4 líneas que algún asesor los puso. Y entonces también ese empobrecimiento de la representación de alguna manera es una suerte de espejo donde se refleja lo que somos los ecuatorianos. Porque la calidad de la representación tiene que ver también a veces con la calidad y la formación política de los electores. Doctor, lastimosamente debemos cerrar este espacio, sin embargo no quiero dejar de preguntar, y le ruego una respuesta corta acerca de las últimas 2 preguntas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. ¿Cómo ve usted una respuesta que también podría manejarse en forma separada por parte de los ciudadanos? Todo lo que se oriente a mejorar y a preservar el medio ambiente, el equilibrio ambiental, las fuentes de agua y el cuidado a la naturaleza tiene que ser aplaudido y secundado. Eso es parte de la calidad de vida que debemos conquistar los ciudadanos. A mí me parece que esos 2 planteamientos también tienen cuestiones que son favorables y benéficas para la vida. Así es, sin lugar a dudas. Le quiero pues agradecer al doctor Ramiro Rivera, analista político. Un poco revisábamos estas 8 preguntas de la consulta popular que ya han sido presentadas por el primer mandatario Guillermo Lasso. Doctor, gracias y que tenga una muy buena tarde. Muy amable, igual. Muchas gracias.